¿Cuánto vale la dignidad de una nación? ¿Estarías dispuesto a sacrificar tu bienestar inmediato para recuperarla? Imagina despertar y descubrir que, durante décadas, una potencia extranjera ha construido una red secreta de espionaje justo en el corazón de tu capital, Ouagadougou. No hay teorías conspirativas ni rumores vacíos. Es una operación encubierta estadounidense, oculta tras pactos diplomáticos y aparentes convenios comerciales. Durante años, cada conversación de tus líderes, cada reunión confidencial, cada estrategia militar ha sido grabada, analizada y archivada. Incluso los susurros de ciudadanos comunes han terminado en servidores lejanos. Nada era sagrado. Nada era realmente tuyo. Ahora, el presidente enfrenta un dilema brutal. Si revela la verdad al mundo, se expone a una guerra total. Sanciones económicas, aislamiento diplomático, campañas mediáticas despiadadas. Podría perder inversiones vitales, ayuda internacional, incluso la estabilidad del país. Pero si calla, acepta que su nación es un peón más, condenado a la humillación perpetua. No se trata solo de política. Es una batalla íntima. ¿Qué le dirías a tus hijos? ¿Cómo explicarles que viven cómodos, pero bajo la sombra de la sumisión? ¿Que el éxito material ha costado la libertad y la dignidad de su pueblo? El precio es altísimo. Arriesgar el sustento económico, enfrentar el aislamiento, poner en jaque la estabilidad nacional, o resignarse para siempre a la obediencia y perder la identidad propia. ¿Qué harías tú en su lugar? Esta revelación no solo sacudió al gobierno, sino que encendió un debate nacional. La población debía decidir si prefería la comodidad de la sumisión o el riesgo de la dignidad recuperada. ¿Acabó realmente el colonialismo en África o solo cambió de máscara? Tras proclamarse las independencias, multitudes celebraron el final de una era de opresión. Hubo nuevas banderas, constituciones flamantes y promesas de libertad. Sin embargo, bajo esa apariencia, Occidente mantuvo hilos invisibles, acuerdos secretos, diplomáticos en la sombra y una ayuda internacional tan generosa como condicionada. Donde antes había ejércitos, llegaron los préstamos y las organizaciones no gubernamentales. El dinero fluía, pero con cláusulas que dictaban políticas económicas, prioridades sociales e incluso el rumbo de la educación. Los convenios de cooperación solían incluir asesores extranjeros, contratos opacos y mecanismos de inteligencia disfrazados de asistencia técnica. El control trascendió lo material, se instaló en la mente. La narrativa de la inferioridad africana se reforzó en libros, escuelas y medios, repitiendo que África necesitaba tutela y que solo prosperaría bajo modelos ajenos. Generaciones enteras crecieron dudando de su valor, creyendo que el progreso siempre venía de fuera. La vigilancia y el espionaje son solo la punta del iceberg, síntomas de una soberanía incompleta. Cuando las decisiones cruciales ocurren bajo vigilancia o presión extranjera, la independencia es solo una palabra vacía. Escándalos como el de la base de espionaje descubierta en la capital de Burkina Faso apenas insinúan cuán profunda es la dependencia estructural. Si este ciclo no se interrumpe, África podría perder para siempre el control de su destino. No se trata solo de economía o geopolítica. Está en juego el derecho fundamental a decidir sin tutela, a educar según sus propios sueños, a forjar una imagen propia ante el mundo y ante las futuras generaciones. El verdadero desafío emerge cuando, por primera vez en décadas, un líder decide romper el silencio y enfrentar en tiempo real las consecuencias de desafiar ese antiguo orden. Pronto, una revelación sacude la capital de Burkina Faso y obliga a todos a elegir: conformarse o recuperar la dignidad perdida. La historia da un giro y el mundo observa. ¿Qué costo real tiene atreverse a desafiar a los poderosos diciendo la verdad? Esa pregunta me hirió en cuanto descubrimos la base secreta de espionaje, camuflada en el corazón de Ouagadougou. Ya no era rumor. Lo comprobamos todo. Antenas ocultas, movimientos nocturnos de vehículos diplomáticos, personal extranjero entrando y saliendo a horas prohibidas.
Estados Unidos había instalado sus oídos en nuestra casa, grabando y anticipando cada decisión nuestra, sin permiso ni aviso. Con el primer destello del alba, tomé la decisión que cambiaría nuestro destino. Ordené la toma inmediata de la base, sin advertencia ni negociación. A las 5:30 de la mañana, nuestros agentes rodearon el recinto. Dentro, el miedo se apoderó de los estadounidenses. Golpes frenéticos mientras destruían discos duros, papeles ardiendo, servidores siendo borrados a toda prisa. Su nerviosismo era la confesión más clara. Logramos salvar fragmentos de información, pruebas que no pudieron desaparecer a tiempo. Esperaba represalias. Llamé al embajador estadounidense. Llegó con su sonrisa calculada y sus argumentos preparados. No le dejé espacio para rodeos. Coloqué el expediente sobre la mesa. Fotografías, listas de equipos, grabaciones, pruebas irrefutables. El juego había terminado. En su rostro, el desconcierto reemplazó la arrogancia antes de que pudiera decir palabra. Intentó justificar la operación como lucha antiterrorista. Le respondí que la amenaza real para nuestra seguridad estaba sentada frente a mí. Entonces llegó su advertencia disfrazada de diplomacia. Habrá consecuencias serias. Habló de colapso económico, aislamiento internacional, mi futuro político pendiendo de un hilo. Lo miré a los ojos y fui claro. Tenía 72 horas para retirar todo su personal y desmantelar la operación. De lo contrario, lo haríamos nosotros, ante el país entero. Se marchó sin dar la mano, como debía ser. La tormenta apenas comenzaba. Aquella tarde reuní al gabinete. El miedo era espeso, rostros tensos, murmullos sobre sanciones, temores a un golpe de Estado. La ayuda se acabará, decían. El franco caerá, las inversiones huirán, el ejército podría dudar. El costo parecía insoportable, más allá de lo imaginable. En medio del silencio, la ministra de Educación habló, voz temblorosa pero firme. La educación que recibimos nos enseñó a inclinarnos, a buscar aprobación extranjera. Si no cambiamos esto hoy, nuestros hijos crecerán como extraños en su propia tierra. Hoy decidimos si perpetuamos la sumisión o sembramos dignidad para el futuro. Sus palabras atravesaron el miedo como un relámpago. Lo que estaba en juego no era solo nuestra economía ni mi puesto, sino el alma de Burkina Faso. Podíamos perder estabilidad, arriesgarnos a una crisis sin precedentes. Pero si resistíamos, podríamos inspirar a todo un continente a tomar control de su dignidad, sus recursos y su destino. Las consecuencias llegarían pronto, sacudiendo los cimientos de nuestro país y forzando a toda África a repensar su futuro. Las primeras reacciones internacionales no se hicieron esperar. Sabíamos que cada decisión siguiente sería observada con lupa, tanto por aliados como por enemigos. Perderlo todo, o ganarlo todo de otra manera. Las represalias de Occidente no se hicieron esperar. En cuestión de pocos días, Burkina Faso fue golpeado por sanciones implacables. Se suspendió toda ayuda internacional, los fondos en el extranjero quedaron congelados, y de pronto, el país quedó aislado de las principales redes comerciales y diplomáticas del mundo occidental. Para muchos, era el peor escenario posible. ¿Cómo sobrevivir sin respaldo financiero ni reconocimiento internacional, cuando hasta ayer todo dependía de cada préstamo y cada acuerdo externo? Las calles se llenaron de temor e incertidumbre. Pero, en ese vacío, algo nuevo comenzó a crecer. Desde todos los rincones del continente africano, llegaron cartas, mensajes y videos de apoyo. Gente común, líderes locales, periodistas y estudiantes celebraban el coraje de Burkina Faso. Por primera vez en mucho tiempo, la noticia no era la derrota ni el escándalo, sino la dignidad. Esa dignidad encendió una chispa inesperada. Se empezó a hablar de una narrativa africana propia, de la posibilidad de escribir una historia donde la sumisión no fuera el precio de la supervivencia. Entonces, lo inesperado sucedió. Mientras Occidente imponía castigos, puertas que antes parecían cerradas comenzaron a abrirse en el este y el sur.
China propuso acuerdos de infraestructura sin condiciones humillantes. Rusia ofreció tecnología y asistencia militar sin exigir lealtad política. Turquía, la India y otras naciones emergentes extendieron la mano con propuestas de cooperación basadas en el respeto mutuo, no la dependencia. Este giro provocó una pregunta fundamental. ¿Es posible prosperar sin pedir permiso? Los burkineses empezaron a verlo con sus propios ojos. En vez de caer en la desesperanza, la población experimentó una transformación silenciosa, pero profunda. El miedo inicial a perderlo todo comenzó a desvanecerse, reemplazado por un sentimiento inesperado de orgullo y esperanza. La conversación se encendió en los mercados, en las radios barriales, en las escuelas y mezquitas. Quizás la dignidad, la confianza en uno mismo y la solidaridad valen más que cualquier ayuda externa. El resentimiento acumulado durante décadas empezó a mutar en un renovado sentido de pertenencia, en la convicción de que vale la pena arriesgar el presente para reclamar el derecho a decidir el futuro. Por supuesto, el reto era enorme. Estaba en juego la viabilidad económica y la estabilidad social. Pero, por primera vez, el sacrificio no era impuesto desde fuera, sino elegido desde dentro y con plena conciencia. Burkina Faso apostó por una independencia real, aunque el costo fuera alto, convencido de que ningún precio es demasiado si se trata de recuperar la dignidad y dejar un ejemplo a las próximas generaciones. Frente a esta nueva realidad, el país inició un camino audaz hacia la autosuficiencia. La pregunta ya no era ¿qué vamos a perder?, sino ¿qué podemos construir con nuestras propias manos? Así empezó el proceso de reconstrucción y de redefinición de la identidad nacional. Pero ninguna transformación es sencilla, ni está exenta de sombras. La resistencia interna y las presiones externas pondrían a prueba la determinación del pueblo burkinés. ¿Puede un país renacer tras perderlo todo, armado solo de dignidad y voluntad? En Burkina Faso, la respuesta fue afirmativa. La decisión de desafiar a la mayor potencia mundial no solo devolvió nuestra soberanía, sembró las semillas de un renacimiento real. Así nació la iniciativa Renacimiento, una hoja de ruta con 5 pilares: soberanía alimentaria, digital, industrial, educativa y cultural. Cada pilar responde a una herida profunda, pero juntos forjan la armadura de una nueva nación. El primer paso fue asegurar que ningún burkinés vuelva a pasar hambre. Se apostó por la agricultura local, se recuperaron tierras olvidadas y se priorizó la producción de alimentos básicos. Hoy Burkina Faso alimenta a su pueblo y exporta excedentes a sus vecinos, generando ingresos y estabilidad. En el ámbito digital, renunciamos a la dependencia de infraestructuras extranjeras. Se fundaron centros de datos nacionales, redes de telecomunicaciones propias y leyes que protegen la privacidad de todos. Así, Burkina Faso controla su información y protege a su pueblo de nuevas amenazas de vigilancia. La industria siguió el mismo camino. Nacieron fábricas de procesamiento agrícola, talleres de maquinaria y proyectos de energía renovable en regiones antes marginadas. Esto no solo reactivó la economía, sino que devolvió esperanza y empleo a comunidades enteras. El cuarto pilar es la educación. Se reescribieron los planes de estudio para reflejar la historia, la ciencia y los valores africanos. Ahora los jóvenes burkineses aprenden tecnología, gestión y ciencias, pero también filosofía africana y literatura nacional. Esta transformación fortaleció su autoestima. Ya no sueñan con huir, sueñan con construir. La cultura, último pilar, floreció como nunca. Festivales, cine, música y arte llenaron las calles. Se invirtió en preservar lenguas locales y en proyectar la identidad burkinesa al mundo. La cultura dejó de ser un adorno para convertirse en motor de cohesión y orgullo. Los resultados fueron notables. El Producto Interno Bruto creció de forma sostenida durante 5 años consecutivos. El desempleo cayó, la pobreza se redujo, y quizás lo más inesperado, miles de burkineses que habían emigrado por falta de oportunidades regresaron. Trajeron consigo talento, experiencia y nuevas ideas.
Pero hubo otra transformación, más profunda e invisible. El miedo y el sentimiento de inferioridad se desvanecieron. Por primera vez en generaciones, la juventud burkinesa mira su tierra y ve futuro, no exilio. En las casas, en los mercados y en las escuelas se repite una idea. La dignidad no se negocia, se defiende. Este renacimiento no fue sencillo. Hubo sacrificios. Romper con viejos socios tuvo un precio que se sintió en cada familia. Pero el mensaje fue claro para África y el mundo. Exigir y defender la soberanía no es arrogancia, es justicia. La dignidad tiene un precio, pero vivir sin ella es mucho más costoso. Otros países pueden inspirarse en este ejemplo. No se trata de copiar modelos, sino de atreverse a elegir el camino de la independencia, aun cuando sea el más difícil. El riesgo de fracasar en la autosuficiencia siempre está presente. Implica retos, ajustes dolorosos, incertidumbre. Pero el éxito significa libertad real, respeto propio y la posibilidad de inspirar a todo un continente a reclamar un destino propio. Sin embargo, el Renacimiento trae consigo nuevas tensiones. No todos celebran el cambio. Las presiones externas y los desafíos internos amenazan el delicado equilibrio alcanzado. La libertad no se implora, se practica. Hoy, cada uno de nosotros se enfrenta a una decisión que marcará toda su existencia. ¿Nos conformamos con la comodidad fugaz o luchamos por la soberanía genuina? La revelación de la base de espionaje estadounidense en Ouagadougou desnudó una verdad dolorosa. Durante décadas, nuestro derecho a decidir ha sido pisoteado por intereses extranjeros. Ese punto de quiebre nos dejó una lección imborrable. La dignidad no se negocia. Es inherente, no una dádiva concedida por poderes lejanos. La soberanía empieza con dejar de pedir autorización para existir. No solo como países, sino como individuos. Dignidad es elegir aunque el costo sea alto, aunque la incertidumbre amenace con devorarnos. Es mostrar a nuestros hijos que el amor propio vale más que cualquier fortuna nacida de la sumisión. Rendirse ante la presión internacional puede parecer sensato. El miedo a perder ayuda financiera o aliados es real. Pero la dependencia no solo empobrece los cuerpos, primero arruina el alma. Si permitimos que otros dicten nuestro destino, ¿qué futuro heredarán los que vienen detrás? ¿Un legado de obediencia ciega o de orgullo y resistencia? Cada día, en cada pequeña decisión, tenemos la oportunidad de exigir soberanía y dignidad. Al decidir qué aprendemos, cómo pensamos, a qué voces prestamos atención y qué consumimos, vamos modelando el África que soñamos. No basta con denunciar el espionaje o rechazar la injerencia. Debemos transformar la indignación en actos concretos. Fortalecer nuestras instituciones, confiar en nuestro conocimiento, cuidar nuestros recursos y defender nuestra cultura sin vergüenza ni excusas. El costo de la libertad es alto, pero el de la sumisión es infinito. Si no actuamos hoy, arriesgamos no solo nuestros recursos, sino también nuestra identidad y el futuro de nuestra descendencia. El mundo cambia cuando las personas dejan de ser víctimas y asumen el rol de arquitectos de su propio destino. Este es un llamado urgente a la valentía, a ejercer la soberanía en cada gesto, a defender la dignidad con firmeza, a exigir respeto sin bajar la cabeza. Porque si África no lo hace por sí misma, nadie lo hará en su lugar. La historia no la escriben los que esperan, sino los que toman decisiones audaces. ¿Estás dispuesto a dejar de vivir bajo el mandato de otros y empezar a construir tu propio camino? Elige la soberanía. Hazlo por ti, por tus hijos, por África. Porque la revolución auténtica no nace en despachos ni en foros internacionales. Comienza en el interior de cada uno, cuando decidimos que nuestra dignidad no tiene precio.